Las familias deberían ser un lugar de confianza, apoyo y unión. Pero cualquiera que haya pasado suficiente tiempo con sus parientes, sabe que la realidad muchas veces es muy distinta. Y es que en absolutamente todas las familias hay secretos en su mayoría muy turbios, que se nos ocultan hasta cumplir cierta edad y por fin poder conocer el lore de nuestra propia familia. Porque donde hay familia, también hay secretos, traiciones, discusiones y, por supuesto, chismes que parecen sacados de una telenovela. Familiares que han desvivido a alguien, primos que se pelean por cosas absurdas, parientes que se meten con la pareja de otro familiar, hijos no legítimos y situaciones tan incómodas que, después de eso, nadie vuelve a verse igual en Navidad. Lo más curioso es que muchas de estas historias empiezan con algo pequeño, un comentario, una sospecha o un rumor, y terminan explotando de la peor manera posible. Así que el día de hoy les traigo una recopilación de los chismes familiares más oscuros. Una vez, en TikTok, una chica contó una historia que dejó a mucha gente bastante perturbada. Según relató, ella estaba a punto de casarse con su novio, un chico que siempre había sido demasiado apegado a su mamá. Desde el inicio de la relación, ella notaba que la relación entre ellos era un poco extraña, pero nunca imaginó hasta qué punto podía llegar esa cercanía. Todo ocurrió el día de la boda. Mientras se realizaba la celebración en el salón, la chica decidió ir al baño para arreglarse un poco y tranquilizarse por los nervios del momento. Sin embargo, cuando entró a uno de los baños del lugar, se encontró con una escena que jamás pensó ver en su vida. Ahí estaba su suegra, Ama, amantando a su propio novio. La chica quedó completamente en shock. No sabía si estaba viendo bien o si los nervios del momento la estaban haciendo imaginar cosas. Pero no, la escena era real. Según contó en el video, después de eso, ya no pudo ver a su prometido de la misma manera. Lo más extraño de todo es que, aunque parezca algo demasiado bizarro o sacado de una historia inventada de internet, muchas personas en los comentarios aseguraban que este tipo de situaciones no son tan raras como uno pensaría, y que existen casos similares donde las relaciones entre madres e hijos llegan a niveles bastante perturbadores. Un día, mi papá me prestó su celular porque el mío se había quedado sin batería. Al principio me puse a jugar un rato, pero pronto me aburrí. Como no tenía nada más que hacer, empecé a curiosear entre sus cosas. Revisé las redes sociales, algunos mensajes, y finalmente entré a la galería de fotos. Fue entonces cuando vi que tenía un álbum oculto. Sentí curiosidad y lo abrí. Lo que encontré me dejó helado. Había varios videos y un montón de capturas de pantalla de mi hermana desesperada. Por lo que pude entender, mi papá la había grabado a escondidas en algún momento, probablemente en el baño o en su habitación, y después guardaba todo ese material en la carpeta oculta. No eran solo una o dos fotos, había bastantes videos cortos y muchas imágenes sacadas directamente de esos videos. Todavía no sé cómo procesar lo que vi ni qué hacer con esa información. Me genera una mezcla muy fea de rabia, tristeza, confusión y miedo. Mi abuela falleció hace 2 semanas, y desde entonces he estado recordando muchas cosas de cuando íbamos a visitarla. Hay una historia en particular que siempre me ha dejado pensando. Una vez mi hermano y yo nos quedamos en su casa, porque mis padres se fueron a bailar con mis tíos. Era una de esas noches tranquilas, en las que los niños se quedan en casa, mientras los adultos salen. En ese momento, solo estábamos mi hermano, mi abuela y yo. Recuerdo que en algún momento de la noche, empezamos a escuchar la voz de mi abuela, como si estuviera hablando con alguien en otra habitación. Al principio pensamos que tal vez estaba viendo la televisión, o hablando sola, pero luego escuchamos claramente que parecía estar teniendo una conversación con otra persona. La curiosidad nos ganó y decidimos asomarnos para ver qué estaba pasando. Desde el pasillo, alcanzamos a ver una sombra, como si hubiera alguien más en la habitación con ella. Lo extraño, y lo que nos dejó completamente confundidos, fue que sabíamos que en la casa no había nadie más. Pero lo más inquietante de todo es esto: mi abuela no podía caminar. Siempre necesitaba ayuda para moverse,
y casi no se levantaba de su lugar. Y esa noche, sin embargo, escuchamos su voz hablando con alguien, y vimos una sombra que no supimos de quién era. Tuve un familiar que cuando yo era niño, siempre nos daba regalos y dinero cada vez que venía de visita a México. Él vivía en Estados Unidos y de vez en cuando viajaba para ver a la familia. Cada vez que llegaba era todo un acontecimiento, porque siempre aparecía con cosas nuevas, juguetes, ropa o cualquier detalle que se le ocurriera comprarnos. Además de eso, muchas veces nos llevaba de viaje a otros estados de México o nos invitaba a salir. Para nosotros, siendo niños, era increíble, porque parecía que siempre tenía dinero para todo. Yo recuerdo que, incluso desde pequeño, me preguntaba cómo era posible que tuviera tanto dinero. No entendía muy bien a qué se dedicaba, porque nunca escuché que alguien hablara claramente de su trabajo. Simplemente sabíamos que vivía en Estados Unidos y que de vez en cuando regresaba a visitar a la familia. Con el paso del tiempo, de repente dejamos de saber de él. Ya no volvió a venir de visita y nadie hablaba mucho del tema. Cuando preguntaba por él, mis familiares del otro lado de la familia evitaban responder o cambiaban de tema. Mis padres parecían saber algo, pero cuando yo les preguntaba solo me decían que se había ido a otro país con unos parientes y que estaba viviendo allá. En ese momento no le di demasiada importancia. Era niño y simplemente asumí que se había ido a vivir lejos. Pero los años pasaron y la duda se me quedó en la cabeza. Cuando cumplí 21 años, un día recordé a mi tío y decidí preguntarle directamente a mi mamá qué había pasado realmente con él. Fue entonces cuando me contó algo que, viéndolo ahora, explica muchas cosas de mi infancia. Me dijo que la última vez que lo vimos, cuando regresó a Estados Unidos, lo detuvieron y lo mataron. Yo me quedé en shock y le pregunté por qué había pasado algo así. Entonces mi mamá me explicó que, al parecer, él trabajaba para un grupo del crimen organizado rival en la zona donde estaba. En ese momento entendí por qué cuando era niño me habían contado otra historia. Mis padres simplemente no querían decirme la verdad para no asustarme ni traumatizarme cuando era pequeño. La verdad es que, al enterarme de todo eso ya de adulto, sí se siente bastante duro. De repente muchas cosas de mi infancia empezaron a tener sentido, pero al mismo tiempo fue extraño darse cuenta de que alguien que recordaba con cariño había tenido una vida tan complicada. Yo me enteré de uno de los chismes familiares más raros cuando supe que mi tía se casó con un primo de su propia mamá, es decir, con un primo de mi abuela. Cuando me explicaron bien cómo estaba el árbol genealógico de la familia, todo se volvió todavía más confuso. Resulta que mi bisabuelo, hace muchos años, se casó con una señora que ya tenía una hija de un matrimonio anterior. Con el tiempo, mi bisabuelo y esa señora tuvieron un hijo juntos, así que la familia ya estaba un poco mezclada desde ese momento. Pero la historia no termina ahí. Después de un tiempo, la señora decidió irse con otro hombre. Según cuentan en la familia, prácticamente se fue con mamá Coco, como dicen algunos cuando alguien se desaparece o se va para siempre, y dejó la relación con mi bisabuelo. Lo más extraño vino después. Tiempo más tarde, mi bisabuelo terminó casándose con la hija de esa mujer, es decir, con quien había sido su propia hijastra. De ese matrimonio también tuvieron un hijo, lo que terminó haciendo el árbol familiar todavía más enredado de lo que ya estaba. Cuando alguien intenta explicar cómo están conectados todos, siempre terminan saliendo relaciones rarísimas entre primos, tíos y parientes lejanos. Por eso, cada vez que alguien en la familia empieza a contar estas historias, todos terminan diciendo lo mismo. La familia paterna está bastante curiosa, por decirlo de una forma suave. Un día, de la nada, mi mamá empezó a soltar confesiones familiares como si nada, una tras otra, mientras estábamos platicando tranquilamente. Yo pensé que sería una conversación normal, pero poco a poco empezó a decir cosas que me dejaron completamente en shock. Primero dijo algo como: nosotros podríamos ser ricos, pero el hermano de tu abuelo lo emborrachó y lo hizo firmar unos papeles para quitarle el dinero y quedarse con todo. Yo apenas estaba procesando eso cuando, sin cambiar mucho el tono, soltó otra. Yo fui novia del hijo del dueño de una empresa muy importante,
pero luego conocí a su papá y preferí el amor en vez del dinero. Ahí ya estaba medio confundido, pero todavía faltaba más. Después dijo: a tu hermana le tuvieron que hacer un exorcismo cuando era chiquita porque se le metió un espíritu. En ese punto, yo ya estaba tratando de entender si hablaba en serio o si estaba bromeando. Pero lo mejor, o lo peor, vino al final, cuando dijo con toda naturalidad: de hecho, yo no te iba a tener, pero me gasté el dinero de la pastilla en un chocolate. Y yo solo me quedé ahí, en silencio, tratando de procesar todo lo que acababa de escuchar. Mi reacción interna fue básicamente: ¿qué demonios está pasando? En cuestión de minutos mi mamá había revelado secretos de dinero perdido, romances extraños, exorcismos y hasta el origen más absurdo de mi propia existencia. Después de esa conversación, la verdad me quedé pensando que en mi familia definitivamente nunca faltan los chismes raros. Quiero recordarles que este canal es administrado por 3 personas. Nos encantaría que pudieran suscribirse a sus canales individuales, cada uno con temas que les encantarán. También hacemos la mención de que Beto GG pasó a ser Beto Verso y volverá a estar activo, así que suscríbanse y coméntenles que lo que Internet cuenta los está acarreando. El mayor chisme familiar del que me enteré ocurrió hace muchos años y tiene que ver con mis abuelos. Según me contaron, cuando mi abuelo tenía apenas 16 años, decidió intervenir para evitar que su hermana, quien después sería mi abuela, fuera obligada a casarse. En ese momento, ella tenía 12 años, y su propia madre ya la había prometido con un hombre de 42, todo a cambio de unos terrenos. Desesperado por la situación, mi abuelo le escribió a su cuñado, que en realidad era su tío abuelo, un militar que estaba destinado en la Amazonía. Este hombre era bastante conocido por su carácter fuerte y por su presencia imponente. Medía alrededor de 1,82 m, y decían que ni siquiera el general se atrevía a llevarle la contraria. La historia cuenta que, en menos de 2 días, él ya estaba de regreso en casa. Cuando llegó, se enfrentó directamente con su propia madre, mi bisabuela, quien estaba furiosa porque ya había prometido a su hija en matrimonio a cambio de esas tierras. Pero a él no le importó que fuera su madre. Le dijo de frente que, si ese hombre volvía a acercarse o seguía rondando la casa, en uno de esos terrenos iba a terminar enterrado, pero en pedazos. El miedo fue tan grande que, según cuentan, cuando el pretendiente vio al militar parado en la puerta de la casa, le dio un ataque del susto. Después de eso, el matrimonio forzado simplemente dejó de ser una opción. Aún así, la situación en la casa se volvió muy tensa. Mi abuelita, sintiéndose desesperada por todo lo que estaba pasando, decidió irse a buscar trabajo por su cuenta. Terminó trabajando como empleada doméstica en la casa de una mujer rica que, según dicen, era un poco excéntrica. Tiempo después, en los registros oficiales, aparece que mi tío abuelo figuraba como su tutor, probablemente para protegerla legalmente. Con el paso de los años, mi abuelo y mi abuela finalmente pudieron casarse cuando ella tenía 19 años. Él siempre decía que, incluso con el miedo que sentía en ese momento, prefería 1000 veces que lo golpearan a él, antes que permitir que a su hermana le hicieran algo así. Hasta el día de hoy, mi tío abuelo sigue visitando a su hermanita cada vez que puede, y cuando va siempre lleva dulces para todos los niños de la familia. Ahora parece un hombre gordito, tranquilo y alegre, que casi siempre está sentado escuchando música. Pero todos dicen lo mismo. Cuando se levanta y te habla de frente, todavía impone bastante respeto. Un tío mío, junto con su esposa, trabajaba como profesor en una comunidad de la sierra. En esas zonas, debido a la pobreza extrema, hay costumbres que para muchas personas de la ciudad resultan difíciles de entender. Una de ellas es que, en algunas ocasiones, las familias llegan a entregar o regalar a sus hijos a otras personas con la esperanza de que puedan tener una vida mejor. Fue así como, según cuenta mi familia, a mi tío y a su esposa les regalaron una niña pequeña. Ellos comenzaron a cuidarla y a criarla como si fuera su propia hija. Mi tío se encariñó muchísimo con la niña. La trataba con todo el amor del mundo y realmente la consideraba parte de su familia. Sin embargo, con el paso del tiempo ocurrió algo inesperado. La esposa de mi tío,
por razones que nunca quedaron del todo claras, decidió irse y huyó llevándose a la niña. Nadie supo exactamente a dónde se fue ni qué pasó después. Lo más triste de toda la historia es que mi tío quería muchísimo a la pequeña y la veía realmente como su hija. Pero como legalmente no era suya, no tenía forma de reclamarla ni de hacer algo para traerla de vuelta. Simplemente tuvo que aceptar que ya no la volvería a ver. Hasta el día de hoy, en la familia a veces se comenta esa historia con cierta tristeza, porque en algún lugar de Perú probablemente sigue viviendo la hija adoptiva de mi tío, creciendo sin saber que hubo alguien que realmente la quiso como si fuera su propia hija. La hermana de mi ex-suegra tuvo un hijo con el actual esposo de mi ex-suegra, y cuando me enteré de esa historia, me pareció algo bastante loco. Al principio pensé que debía haber algún malentendido, porque la situación era demasiado extraña, pero con el tiempo confirmé que todo era cierto. Lo más sorprendente era que, a pesar de lo complicado que suena todo, ellos convivían con total normalidad. En las reuniones familiares se sentaban todos juntos a la mesa, comían tranquilamente y hablaban como si nada fuera de lo común. Incluso, en ocasiones, llegaban a hacer chistes sobre la situación, lo que hacía que el ambiente fuera todavía más surrealista para alguien que recién se enteraba de la historia. Recuerdo que la primera vez que presencié una de esas comidas familiares, me quedé bastante confundido, porque todos parecían llevarse bien y actuar con mucha naturalidad, como si aquella historia complicada fuera simplemente parte normal de la familia. Según tengo entendido, todos ellos se conocían desde la adolescencia, lo que probablemente influyó en que mantuvieran cierta cercanía con el paso de los años, a pesar de todo lo que ocurrió después. Aún así, cada vez que alguien me explicaba cómo estaban conectados todos dentro de la familia, terminaba pensando lo mismo. Era uno de los enredos familiares más extraños que había escuchado en mi vida. Mi papá me contó una historia bastante extraña de cuando él era niño. Según dice, en la casa donde vivían tenían un gato que siempre estaba metiéndose en problemas. El animal tenía fama de ser muy ladrón, porque constantemente se robaba comida de la cocina, se subía a la mesa o se llevaba lo que encontraba a su paso. Al principio todos en la familia se lo tomaban con humor, pero con el tiempo, el gato empezó a causar cada vez más problemas. Mi papá dice que el animal se robaba carne, tortillas, pescado y prácticamente cualquier cosa que encontrara descuidada. Su bisabuela, que era una señora de carácter bastante fuerte, comenzó a molestarse cada vez más con las travesuras del gato, hasta que un día se cansó por completo de la situación. Según cuenta mi papá, su abuela decidió agarrar al gato y, sin pensarlo demasiado, lo terminó preparando como si fuera comida. Lo cocinó asado, como si fuera cualquier otro platillo. Lo más impactante de la historia es que, según dice mi papá, todos sus hermanos, es decir, mis tíos, terminaron comiéndose al gato sin cuestionarlo demasiado. En ese momento para ellos, simplemente era lo que había de comer ese día. Cada vez que escucho esa historia me quedo pensando en lo diferente que podían ser las cosas antes. Para mi papá y sus hermanos era solo una anécdota más de su infancia, pero para mí siempre ha sido uno de los chismes familiares más raros que he escuchado. Mi mamá y su hermano estaban viendo televisión una noche en la casa. En ese momento, mi tío tenía alrededor de 16 años. Esa noche mi mamá quería salir, pero no la dejaron. En cambio, a su hermano sí le permitieron irse un rato. Todo parecía normal hasta que, tiempo después, mi tío regresó a la casa. Entró con una expresión muy seria y, sin decir mucho más, solo le dijo a mi mamá y a mi abuela una frase que les cambió la vida para siempre. Mataron a mi papá. La noticia cayó como un golpe brutal para toda la familia. Nadie entendía bien qué había pasado, ni quién podía haber hecho algo así. Durante mucho tiempo, todo quedó rodeado de dudas, rumores y sospechas. Años después, cuando yo ya era más grande, el hermano de mi abuelo me contó algunos detalles que en la familia casi no se mencionaban. Según él, siempre se sospechó que los responsables habían sido los hermanos Orellana, dos hombres que tenían un negocio cerca del de mi abuelo. De acuerdo con lo que decía mi tío abuelo, probablemente lo hicieron por envidia o rivalidad en los negocios. Al parecer, a ellos no les iba tan bien como a mi abuelo, y eso generaba tensiones constantes.
Lo más sospechoso fue que los hermanos Orellana desaparecieron del lugar al día siguiente del asesinato y nunca más se volvió a saber de ellos en la zona. Después de la muerte de mi abuelo, la empresa familiar quedó en una situación muy complicada. Con el tiempo, el único que realmente sabía cómo manejar el negocio era el hermano de mi mamá, quien asumió esa responsabilidad siendo todavía muy joven. Pero la tragedia no terminó ahí. Cuando mi tío cumplió 19 años, ocurrió algo terrible. Lo mataron de la misma forma que a mi abuelo. Al principio, las autoridades dijeron que había sido un accidente automovilístico, y así fue como se manejó la versión oficial durante un tiempo. Sin embargo, había un detalle que hacía que esa explicación no tuviera sentido, porque, como decía mi familia, ningún accidente automovilístico te deja una bala en la cabeza. Mi papá y mi tío se agarraron a golpes con el hermano de la esposa de mi abuelo. Todo ocurrió porque ese hombre, en medio de una fiesta familiar, intentó apuñalar a mi abuelo. Hasta donde sé, la situación empezó como una discusión que poco a poco se fue calentando, como suele pasar en muchas reuniones donde hay alcohol de por medio. Lo que nadie esperaba era que la pelea fuera a escalar hasta algo tan peligroso. Cuando mi papá y mi tío se dieron cuenta de lo que estaba pasando, reaccionaron de inmediato y se lanzaron a defender a mi abuelo. Entre empujones, gritos y golpes, terminaron peleándose con el tipo para evitar que le hiciera daño. Según cuentan, fue un momento bastante caótico. Gente tratando de separarlos, otros gritando, y varios familiares sin entender bien qué estaba pasando. Lo más increíble de toda la historia es que yo estaba en esa misma fiesta. Sin embargo, en ese momento era más pequeño, y estaba en otro cuarto de la casa, dormido junto con una tía que tiene prácticamente mi misma edad. Mientras todo ese caos ocurría afuera, nosotros estábamos completamente ajenos a lo que estaba pasando. De hecho, no me enteré de nada de esto hasta el año nuevo pasado, cuando alguien en la familia sacó el tema durante una conversación. Ahí fue cuando me contaron toda la historia, y me quedé en shock al descubrir que yo había estado presente en esa fiesta sin tener la menor idea de que, en algún momento de la noche, casi ocurre una tragedia familiar. Las familias deberían ser un lugar seguro, pero como acabamos de ver, muchas veces los secretos más oscuros no están en la calle, sino dentro de nuestra propia casa. Historias de traiciones, mentiras, tragedias y situaciones tan extrañas que parecen sacadas de una película, pero que para muchas personas fueron completamente reales. Y lo más inquietante es que seguramente cada familia tiene su propio secreto, ese que solo se menciona en voz baja o que simplemente nadie quiere volver a recordar. Ahora dime tú, ¿conoces algún chisme familiar oscuro que haya pasado en tu familia? ¿Algún secreto que cambió por completo la forma en la que veías a tus parientes? Si tienes una historia así, puedes enviarla a nuestras redes sociales, ya sea mi Instagram o mi página de Facebook, porque tal vez aparezca en un próximo video de Lo que Internet cuenta. Y si te gustó este video, no olvides suscribirte, dejar tu like y activar la campanita para que no te pierdas las próximas historias perturbadoras que subimos al canal. Nos vemos en el siguiente video.